Y la depresión, como la esperanza, se originan de una idea. Yo te voy a hablar de una persona en la Biblia que tuvo una idea equivocada y que vivió enojado, amargado, huyendo de la presencia de Dios, resentido, sí haciendo la voluntad de Dios, pero resentido, y del cual nunca más se volvió a hablar nada de él. Solo en el Nuevo Testamento se habló como un ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios. Pero la esperanza, como la depresión, se originan a través de una idea, de una forma de pensamiento. ¿No te ha pasado alguna vez que te resientes, que te enojas, que te entristeces y pasan los días y tú mismo te das cuenta que fue una bobería por la cual te enojaste? ¿No te has dado cuenta que por lo que te enojaste ahora lo disfrutas? Y ahora dices, ay, qué lindo, pero en su tiempo estabas bien enchilado por eso. ¿O estabas triste porque no fuiste tomado en cuenta? Y te das cuenta que tuvo un propósito en el Señor el no haber sido tomado en cuenta. ¿Te das cuenta que tuvo un propósito en el Señor el haber atravesado por ese proceso? Y dices, wow, si esto no hubiera sucedido, yo no estaría disfrutando ahora esto. ¿Te has dado cuenta de eso? Pero todo se originó, dale un aplauso al Señor. Todo se originó a través de una idea, de una forma de pensamiento. Ok, todo se origina a través de una idea, de una forma de pensar. ¿Sí lo entiendes o no? El fruto y el efecto de lo que piensas puede ser de bendición o puede ser de maldición. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que no nos aman? Y nos damos cuenta con el tiempo que sí nos amaron. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que alguien está hablando mal de nosotros y nos damos cuenta que ni siquiera pensó en nosotros? ¿A alguien le ha pasado? ¿Cuántos han pensado, este me ama y esta me ama, pero sus actos son de este me odia, esta me odia? Todo se originó en una idea. ¿Cuál es la idea que tú tienes de tu propósito en el Señor y de tu caminar en la tierra? Esa va a ser la manera en la que tú vas a vivir. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas que es a través de los sentidos que yo percibo las cosas? Y la percepción que yo tenga de eso es lo que me va a originar una idea. Y la idea que yo tenga es lo que va a hacer que yo me exprese, sea verbal o sea a través de actos. Y la manera y la condición y la costumbre que yo tenga de realizar actos y de expresarme es lo que va a generar un estilo de vida. Y recuerdas que el estilo de vida que yo tenga es lo que va a plantar y se va a volver una creencia en mí. Mucha gente que es iracunda y destructiva y que ya lo tiene como estilo de vida, ya cree que está en lo correcto. El estilo de vida se vuelve en una creencia. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tener 5 novias? ¿Qué tiene de malo si nada más fue medio litro de alcohol? ¿Qué tiene de malo? Y a eso se volvió en una creencia. Tu estilo de vida, derivado de acciones que se originaron en maneras de pensar, ya para ti no tiene nada de malo, porque se volvieron una creencia. La manera que tú tengas de pensar es lo que va a determinar tu estilo de vida. Yo hay gente que conozco y son muy pocos, que no importa lo que suceda, siempre están alegres. Yo ayer les decía que una de las cosas que más debilitan la fe es ver a Dios, ver sus promesas, pero no confiar en Él. La gente ve a Dios, es lo peor que puede pasar, ver a Dios, ver sus promesas, decir, no, el Señor prospera, el Señor abunda, el Señor tiene misericordia de nosotros, el Señor perdona, el Señor esto, el Señor lo otro, y lo ves a Él y ves sus promesas, pero no confías en Él.
Pastor, no es cierto. Sí es cierto, porque por eso no diezmas y ofrendas. Porque ves la promesa de que va a abundar, te va a dar hasta que sobreabunde, ves a Dios, ves su palabra, pero no confías en Él. Perdona 70 veces 7. Ves a Dios, ves sus promesas, pero no confías en Él. El ver a Dios y ver sus promesas, pero no confiar en Él, es el detonante para debilitar tu fe. ¿Cómo yo sé que alguien confía en mí? A través de sus hechos, de sus frutos, a través de sus actos. Por eso nos deprimimos, porque vemos a Dios, vemos sus promesas que están plantadas en la Biblia, pero no confiamos en Él. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar y velar? Sin cesar. ¿Confías en Él? No oramos y no velamos sin cesar. Oramos cuando tenemos necesidad, velamos cuando tenemos necesidad, pero estamos viendo su promesa, estamos viendo a Dios, pero no estamos confiando en Él. Por eso nuestra fe está debilitada. Por eso nuestras ideas y nuestras perspectivas de Dios están erradas y están equivocadas. Porque estamos viendo las promesas, estamos viendo a Dios, pero como no confiamos en Él, nunca las vamos a alcanzar. ¿Sí me entiendes o no? Por eso viene el desánimo, la depresión, la ansiedad. Porque vemos a Dios y a sus promesas, pero no confiamos en Él. Y no confiamos en Él porque nuestra idea y nuestra manera de pensar y el sistema de pensamiento que nosotros tenemos, ¿en qué está basado? ¿Por qué no estamos confiando en Él? Ayer lo hablé. ¿Por qué nuestra fe está desenfocada? ¿Por qué no estamos confiando en Dios? Porque tu fe está basada en resultados, no está basada en Jesucristo. Mira, yo le he fallado a mi familia. ¿Tú no? ¿Tú nunca le has fallado a tu familia? Yo le he fallado a mi familia. Y mi familia no se basa en los resultados, aunque les duele. Siguen confiando en la persona que soy yo. Es que diezmo y ofrendo y no pasa nada. Entonces, ¿en qué estás confiando? En los resultados. No estás confiando en Jesucristo. Es que oré y ayuné y sigo con este dolor y con esta enfermedad. ¿En qué estás confiando? En los resultados, no en la persona de Jesucristo. La idea que tú tengas de Jesucristo, la idea que tú tengas de su palabra, la idea que tú tengas de sus promesas, la perspectiva que tú tengas de Dios, es lo que determina si la alcanzas o no esa promesa. Por eso la Biblia dice que las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Así de fácil, así de fácil. Es que yo no lo estoy viendo, es que no te está diciendo que lo veas. Te está diciendo que son en Él sí y amén. Por eso cuando se desata algo y se declara algo, el sí y el amén tiene un peso, tiene un poder, tiene una influencia, tiene un señorío en el mundo espiritual y en el mundo natural. Pero así, a ver, yo ahí no veo poder. Yo no veo poder en el sí y amén. Pero sí hay poder en el sí y amén. Un sí y un amén te tienen acá. Un sí y un amén te tienen en la condición que estás. Te planta la tentación y tú dices sí, y ahí estás. Tiene poder el sí. El sí tuvo poder. Nos escriben y contestamos sí, cuando sabemos que eso nos va a meter en una condición de pecado. El sí tiene poder. El amén tiene poder. Y las promesas en Cristo Jesús son sí y son amén. El sí tiene un poder. Cuando algo se desata, cuando tú ves la palabra, cuando la Biblia dice esto y tú dices sí, 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 amén, amén, yo lo voy a seguir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a poner por obra. El sí y el amén tienen poder porque el sí y el amén te generan una idea. El sí y el amén pueden desplegar un acto. El sí y el amén pueden marcar un estilo de vida. El sí y el amén puede formar parte de tu creencia. Pero cuando tú no lo haces, porque tienes una idea torcida de ¿qué tiene que yo diga sí? ¿Cómo que qué tiene que yo diga sí? Si a todo lo que le has dicho sí te tiene metido en esa cárcel. O nos tiene metido en esta condición de problema, de sufrimiento, de dolor. Nos hemos metido en problemas, hemos hecho sufrir a otros, hemos destruido cosas por haber dicho sí y amén a lo que no era conveniente. Entonces, cuando tú cambias tu perspectiva, dices, wow, la palabra tiene poder.
La palabra es de Dios. Si Dios lo dijo, tiene un poder, tiene un señorío, tiene una influencia espiritual, tiene un impacto en el mundo. Si yo entiendo y tengo esa perspectiva, todo lo que yo lea en la palabra lo voy a tener como un estilo de vida. Lo voy a actuar y lo voy a tener como un estilo de vida. Y eso se va a volver mi creencia. Pero cuando yo tengo una perspectiva equivocada de la palabra, ¿qué significa la palabra? ¿O qué significa palabra? Desde ahí tú ya necesitas tener una perspectiva diferente. No, yo sé palabra. No, tú recitas palabra, tú no la sabes, tú la recitas. Porque alguien que se jacta de saber es alguien que ya lo practicó. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es NO, por ejemplo, o NO2, o H2O, o lo que sea? Pero muchas cosas no las hemos practicado, no las sabemos. Las entendemos, pero no las sabemos. El que sabe es el que se jacta de ya haberlo practicado. Muchos de nosotros no sabemos palabra, conocemos la palabra o hemos leído la palabra, pero no la sabemos porque nunca la hemos puesto por obra. ¿Cuántos sabemos perdonar? Conocemos que dice. ¿Cuántos sabemos extender misericordia? Conocemos que dice. ¿Cuántos sabemos que Él hace milagros? Conocemos que dice, pero nunca lo ha hecho a través de mí. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios hace milagros? ¿Cuántos se saben la alabanza? Tú haces milagros hoy como el día de... Pero ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos lo han puesto por obra? Porque no hemos cambiado la perspectiva de la palabra. La palabra. Del poder que incluye la palabra. Por eso nos deprimimos y todo se origina en una idea, en una forma de pensamiento. ¿Cómo opera la depresión? Comienza en el mundo mental, cognitivo de la persona. Muchos ataques del diablo van dirigidos a la mente. Por eso dice la Biblia que necesitamos tener la mente de Cristo. Por eso dice la Biblia que parte de nuestra armadura está acá, es el yelmo de la salvación. El yelmo cubre la cabeza, cubre la mente, porque los mayores ataques que nosotros padecemos son en la mente. Todo se origina ahí, en ese mundo cognitivo, en la mente, en los pensamientos. Por eso la Biblia habla de tal cual es el hombre en su corazón o en sus pensamientos, así es él. Porque todo, no te estoy hablando de psicología, te estoy hablando de Biblia. Todo se origina en la mente. Pero ¿cómo llegó a la mente? A través de los 5 sentidos, a través de cómo percibes y a través de tus sentidos espirituales. Por eso la Biblia recomienda que debemos tener ejercitados nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo los debemos de tener? Ejercitados. Necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales porque están débiles. Están más ejercitados los naturales que lo espiritual. Por eso yo comencé diciéndote que a veces hacemos a un lado lo espiritual y nos quedamos con lo natural. Por eso yo te decía que tu fe está basada en resultados. Tu fe no está basada en Cristo. Si te va bien, vienes a la iglesia y amas a todos. Si no te va bien, no vienes a la iglesia y detestas a todos, porque no te resultó. La gente busca y piensa que porque algo le resulta, es un hombre de fe. Y la fe nunca, nunca, nunca está descrita en resultados. Dice: al que cree, todo le es posible. No al que le salen las cosas, no al que le resultan, no al que le convienen, no al que le funcionan. Dice: al que cree, todo le es posible, al que cree. Entonces nuestra fe tiene que estar basada en Jesucristo, no en lo que resulta o lo que no resulta. ¿Estás entendiendo o no? Pero todo eso está plantado en tu forma de pensar. ¿Qué haces sentado aquí? ¿Qué haces sentado aquí? ¿Por qué levantaste las manos? ¿Por qué cantaste? ¿Por qué cerraste los ojos? ¿Eres consciente de por qué haces las cosas? ¿Por qué viniste este día? ¿Eres consciente de a qué vienes? ¿Te estás moviendo por fe o te estás moviendo para que me vaya bien?
para que Diosito me ayude, para que tenga trabajo. Te estás basando en resultados. No te estás, es como si mi hijo me dijera, papá, yo te amo porque me compraste un carrito. Pero si no se lo compro, papá, yo te odio. Y es el ejemplo que yo ponía ayer. Te odio, cómo nací en esta familia de pobres, de miserables, en este pueblo. Yo debí haber nacido en Rusia, en Alemania, en Italia y no aquí. ¿Cuántos han pensado así? ¿Cuántos han pensado que debieron haber nacido en otro país y no acá? En otra zona y no acá. ¿Cuántos sus hijos alguna vez en la vida te amaron porque les diste algo? Y te rezongaron y te odiaron, hicieron berrinche porque no les diste algo. En ese momento, papi, yo te amo. Y en el otro momento es de, no, pero tú vas a verme. Lo mismo hacemos con Dios. Cuando nos resulta, mi Padre amado, la iglesia, hay que ir a la iglesia. Y cuando no nos resulta, es, ¿y a qué me paro ahí? ¿Qué tengo que hacer allá? Eso es pérdida de tiempo. Eso, hay cosas mejores que hacer. ¿Sabes por qué? Porque tu fe está torcida. Imagínate que crean en ti solo cuando te portas lindo. Y cuando no te portas lindo, te agarran a cuchilladas. O entonces, o soy su familia o no soy su familia. ¿Soy su papá o no soy su papá? ¿O soy su hermano o no soy su hermano? El hecho de que le salgan o no le salgan las cosas no cancela que tú sigas siendo su papá, que tú sigas siendo su mamá, que tú sigas siendo su hermano, que tú sigas siendo cristiano. No importa, porque yo no estoy creyendo en eso, yo estoy creyendo en la persona de Jesucristo. Muchas veces no nos resultan las cosas, pero Dios no se baja de su trono o no se esconde abajo de un ángel de no le respondí como quería. No, Dios sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono, Él sabe por qué resultó y por qué no resultó. Él quiere forjar tu carácter, Él quiere bendecirte y llevarte a más. ¿Me entiendes o no me entiendes en eso? Ok, y la manera de pensar del Hijo de Dios puede determinar si una persona tiene el ánimo para derrotar circunstancias o para ser derrotado por ellas. Es una circunstancia. Tú sigues sano, sigues vivo, seguimos teniendo lo que Dios nos dio. Una circunstancia no tiene por qué relegarnos y cancelar y destruir y mandar al infierno todo lo que Dios nos dio. Solo es una circunstancia, pero no es la verdad de Dios. Por eso, en la manera en la que tú piensas, te puede dar el ánimo para derrotar una circunstancia o te puede dar el ánimo para que la circunstancia te derrote. ¿Sí me entiendes o no? Y la depresión, la tristeza, la ansiedad, la frustración y todo lo que acabe en Sion, con C y acento en la O, no es ocasionada por el evento. ¿Qué es lo que te tiene triste, solitario, desesperado, deprimido? No es el evento. Voy a ser muy reiterativo en eso. No es el evento, sino por las ideas que tú asociaste a ese evento. Mira, dicen los del Dalai Lama, dicen algunas otras religiones, ese señor en la cruz es el derrotado, es el más derrotado de todos. Mira nada más cómo lo exhibieron, mira nada más el ridículo que hizo, mira nada más la tontería de dejarse ahí a cuchillar y golpear. Esa es derrota, esa no es victoria. De un solo evento, para unos es derrota, para otros es victoria. No, el problema no es el evento, sino las ideas que tú asocias a ese evento, la perspectiva que tú tienes de ese evento. ¿Sí lo estás entendiendo o no? Quiero que te quede bien claro que lo que estés viviendo en este momento no es el problema, sino la perspectiva y las ideas que tú asocias a ese evento. O crees en Dios o no crees en Él. O creemos en Él. Y mira, no te hablo desde una posición de perfecto. Yo mismo entro en esa situación. Hay cosas que yo he vivido a las que yo he cedido. Hay otras que yo he vivido que me han gobernado.
Pero te digo algo, Dios está trayendo un cambio en este 2017 al final para poder empezar cambiados en el 2018. Y uno de los cambios es que tú inicies en victoria, no que inicies en derrota. Entonces, la depresión no es la tristeza, el afán, no es ocasionada por el evento, es ocasionada por las ideas que tú asocias, la perspectiva que tú tienes de ese evento. Y sí, es producto de una opresión satánica. Sí, muchas de las ideas que tenemos distorsionadas de Dios, de la realidad y de la palabra de Dios, muchas o casi todas son opresión demoníaca. Son una opresión demoníaca, porque el fin de ellas no es vida, es muerte y destrucción, es división, es contienda, es paralizarte, es frustrarte, es que no llegues, es que no lo logres, es que no lo cumplas, es que no te alimentes, es que no te nutras. Muchas de las ideas distorsionadas, contrarias a la voluntad de Dios, todas derivan de una opresión demoníaca, porque todas tienen un fin y tienen un camino torcido, pervertido, paralizante, derrotado, deprimido, destructivo. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo se origina? En la manera de pensar. Por eso la Biblia habla de que necesitamos tener nuestro entendimiento claro. Que quede claro, eso significa revelación. La palabra revelación es claro al entendimiento. La palabra apocalipsis, que es revelaciones, tiene que ver con nuestro entendimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y de lo que va a venir a hacer en los últimos tiempos. No me imagino cómo nos ve Dios desde su trono, nadando en un charco, queriendo que te traigan oxígeno, que te traigan un snorkel, queriendo patalear, que te traigan aletas, que te avienten un salvavidas, y es un charco. ¿Qué perspectiva tienes? ¿La de abajo o la de arriba? ¿Nunca te has acostado en la mesa así y ves la borona ahí? ¿O ves el vaso? O cuando se cae el agua, tira agua en la mesa y acuéstate. ¿Cómo se ve? Si tú estuvieras de ese tamaño, se vería como un océano. Cuando la perspectiva la tienes caída, lo ves como que te ahogas. Pero si tú te paras y ves la gota tirada en la mesa, tú vas a decir, oye, ¿cómo es posible que pida snorkel, que pida oxígeno, que pida aletas, que esté pataleando y que le avienten un salvavidas? Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de percibir. Porque ahí es en donde empieza el problema. Y debo reestructurar mi pensamiento. ¿Eso es psicología, pastor? Eso es palabra, Romanos. ¿Qué dice? Que nos renovemos ¿en qué? Transformados por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No comprobamos nada porque nuestro entendimiento sigue torcido, sigue equivocado. Seguimos percibiendo cosas que no existen. Seguimos recibiendo y seguimos sintiéndonos por cosas que no son reales, que tú las inventaste, que yo las inventé. Me voy a suicidar, me largo. Prefiero morir y mandar todo a la destrucción. Esa asociación de ideas que tú hiciste son las que son irreales, no el evento. Por eso nos deprimimos, por eso nos frustramos, por eso nos desesperamos. Porque mientras uno ve oportunidad, el otro ve fracaso. Mientras uno ve destrucción, el otro ve reconstrucción y edificación. El Señor dice que de lo vil y lo menospreciado, ¿no? El mundo ve lo vil y lo menospreciado. Dios ve la oportunidad de que tú seas transformado. Pero a la manera de Dios, no a la manera del ego, no a la manera del yo, no a la manera del anhelo propio, a la manera de Dios.
¿Estás entendiendo o no? Quiero que entiendas, porque vamos a entender ahora lo que quiero enseñarte. Y la manera de yo pensar me puede mantener en salud espiritual, emocional y relacional, o me puede hacer vulnerable ante todo. El más vulnerable es el más torcido. ¿Nunca has visto a gente que llega alegre contigo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, pastor? No, gloria a Dios. Pero tantito les di, después de 3 semanas les dices, permíteme tantito. Luego platicamos, no te puedo atender, aguántame, déjame hablar primero acá. Se resintió. El vulnerable, di el vulnerable es el que no ha transformado su manera de pensar. En esa área en donde eres vulnerable, es en esa área en donde no estás transformado en tu entendimiento. ¿Sí lo entiendes o no? Es que me choca que me digan, espérate tantito, me choca que me manden a la fila. Hablo de un trámite, ¿a cuánto les choca hacer fila en el cine? A la mayoría no, porque es para tu deleite. Pero cuando es para deleitar a otro, es donde entra la molestia. Y te voy a decir algo, el Hijo de Dios fue plantado en esta tierra para deleitar a otro, no a sí mismo. Nuestro deleite está en servir a otro, no a nosotros mismos. Y el Hijo de Dios sigue pensando y sigue creyendo encontrar su deleite en denme, díganme, órenme, sánenme, pélenme, valórenme, salúdenme. Por eso te frustras, por eso nos frustramos, por eso nos acomplejamos, por eso nos traumamos. Y tantito alguien llega y te valora, te pela, te hace, te dice, y ya te quieres entregar por completo. O nos queremos entregar por completo. Sabes que muchas de las cosas, yo he platicado con mi esposa y hay cosas que yo le digo, ¿sabes cuál es la raíz? Yo entiendo la raíz. Ego, puro ego, rechazo. Porque el rechazo es ego. La raíz de rechazo entra también por ego. No solamente por maltrato, por todo lo que hemos visto en el encuentro, sino también por ego. Por ego te puedes sentir rechazado. Porque ¿cómo a mí me van a hacer esperar? ¿Cómo a mí no me van a saludar? Y es una perspectiva equivocada. Otra vez di, lo equivocado de mi pensamiento me puede mantener en vulnerabilidad, o lo correcto de mi pensamiento me puede mantener en salud espiritual. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y bendícelo. Di la depresión. La depresión es un problema, ya no repitas, gracias. La depresión es un problema en el alma, en las emociones, originado por el sistema de pensamiento. ¿Cómo la voy a vencer? La semana que entra te voy a decir cómo. Pero la depresión está originada en el pensamiento. Yo cómo sé, escucha, di la depresión es señal de que alguien está dominado, está gobernado y está dirigido por las emociones, no por el Espíritu de Dios. En ese momento de depresión, en ese momento está dirigido por emociones, no por el Espíritu. No hablo de ser contristado por el Espíritu, porque el ser contristado por el Espíritu es el llevarte a reconocer tu condición. La depresión es reconocer una condición que no es la tuya. No hablo de contristar, es que el Espíritu me contrista. Bueno, el Espíritu te contrista para que reconozcas tu condición, pero la depresión te contrista para que te creas una condición que no es la tuya. La depresión es un problema que inicia por la manera de pensar, pasa por el alma y entonces eres dirigido por emociones.
entonces ya diste la señal de que estás siendo dirigido por emociones y no por la fe. Y depresión, depresión, viene del latín deprimere. Deprimere significa uno que no se levanta de la tierra. Depresión significa uno que no se levanta de la tierra. Ese está dirigido por emociones, no por la fe. Uno que no se levanta de la tierra. Ese está dirigido por emociones, no por la fe. Ese ve a Dios, ve las promesas, pero no confía en Él. Porque no las pone por obra. ¿Alguna vez te han dicho, ven, yo te llevo? Oye, ¿no quieres que te dé un ride? Y tú dices, no, gracias, mejor me voy en pecero. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Viste la invitación? ¿Viste el auto? ¿Viste que puedes llegar más rápido? Pero no confiaste en eso. Por lo tanto, no lo pusiste por obra. El deprimido es el que ve las promesas, ve a Dios, pero no confía en eso todavía. ¿Qué queremos hacer? Llegar a confiar en Dios. ¿Qué queremos? Llegar a tener ideas correctas de la perspectiva de Dios. ¿Para qué? Para tener victoria y poder experimentar sus promesas. Por eso hablo de la depresión en este tiempo, porque se conecta con el Salvador. Di el Salvador. Veo palabras Salvador. Conozco que Él vino a salvarme, pero no confío en Él porque no espero su rescate. Trato de rescatarme yo solo. Es que nadie me ama y tratas de rescatarte tú solo. Es que nadie me toma en cuenta y tratas de rescatarte tú solo. En lugar de esperar el rescate de Dios, deja que Dios ponga a la gente correcta, las circunstancias correctas, en el tiempo correcto, en el momento correcto. El deprimido busca su rescate, pero no lo alcanza, porque vive por emociones, no por fe. Y las promesas no se alcanzan por emociones, se alcanzan por fe. Mira que te lo dice alguien que ha pasado por ahí. Vamos a hablar después de algunos síntomas de la depresión. Mira, un síntoma de la depresión quiere estar solo constantemente, pero la velocidad de su mente aumenta. Alguien que tiene síntomas de depresión quiere estar solo constantemente, pero la velocidad de su mente se acelera. Ese está deprimido. Me voy a brincar porque ese es el final, pero ahorita regresamos. El deprimido siempre tiene pensamientos que tienen una sola función: torturarlo. Si tú constantemente tienes pensamientos que te torturan, estamos en un estado de depresión. Mira que yo he pasado por ahí. Y uno que está deprimido recuerda más los errores, los conflictos y el dolor que la palabra de Dios. Ese ya está bajo ataque satánico. Estos síntomas ya están bajo ataque satánico. Otro que está deprimido, que está bajo ataque satánico, piensa constantemente que ya es una carga en lugar de ser una bendición. Si tú como varón, escucha esto, piensas que ya eres una carga de no me valoran, no me quieren, me rechazan, ¿qué hago aquí? Que se pudra todo, para que aprendan, para esto. Ese está camino al suicidio. Uno que está deprimido y bajo ataque satánico piensa constantemente que ya es más una carga para los que están con él y para la vida que una bendición. Síntoma de otro que está deprimido y está bajo ataque satánico: piensa constantemente que ha fracasado y por lo tanto desilusionado a otro, incluyendo a Dios.
que ya no tiene rescate. Si yo hago una encuesta y pregunto quién tiene los 5 puntos o uno de los 5, te puedo asegurar que el 100% de la iglesia se pone de pie. Otro que está deprimido y bajo ataque pensará que ha llegado el punto en que no le importa a nadie. Otro que está bajo ataque depresivo satánico es el que piensa que nadie lo valora. Otro que está bajo ataque depresivo satánico es el que piensa que estarían mejor sin él. Te hablo de datos clínicos y espirituales. Otro que está bajo ataque depresivo satánico, escucha esto, es el que piensa que por las circunstancias ya está perdiendo la razón. ¿Nunca te ha pasado que dices, no, es que creo que ya, de verdad creo que ya me estoy volviendo loco? No, a fulano lo confundo con sutano, no me acuerdo dónde dejé el celular y lo traigo en la mano. Sí, el problema no es eso, el problema es que ya estás pensando que te estás volviendo loco. Ese es un ataque depresivo satánico. El último síntoma y el más grave es pensar bajo un ataque depresivo satánico que es mejor suicidarse. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Vámonos a hoy. Vámonos al libro de Jonás. Capítulo 1, versículo 1. Ok, escucha esto. Todo empezó con una idea de Jonás. Se torció todo ahí. Porque él tenía una idea, pero Dios tenía otra. ¿Entiendes? Y la depresión, la ansiedad, el afán, la frustración son un mismo espíritu, el espíritu de muerte. Necesitamos tener cuidado con eso, porque poco a poco va mermando tus defensas espirituales, poco a poco va debilitando tu fe, poco a poco va debilitando tu ánimo, poco a poco va destruyendo tu cuerpo, poco a poco se apodera de tu mente, poco a poco gobierna tus pensamientos, poco a poco gobierna tus emociones. Y la depresión es un espíritu de muerte, trayendo pensamientos basura, tratando de hacerme creer que no vale la pena vivir. Si no tratas con esta basura, va a destruir tu confianza en Dios. Tenemos que tratar con esos pensamientos, tenemos que tratar con esa basura. Porque uno de los ataques de esos espíritus de depresión, de frustración, y no es que yo lo quiera espiritualizar, pero cuando tú no tienes una idea correcta de Dios, de su palabra, de sus promesas, no tienes una idea correcta de lo que Dios quiere hacer en tu vida, entonces quien planta ideas es el enemigo. Yo te dije que una idea despliega un acto o una palabra y la conjunción de actos y palabras empiezan a generar un estilo de vida y el estilo de vida empieza a generar un sistema de creencias. ¿Te acuerdas de eso? Muchas veces, por tener una perspectiva torcida de la palabra, de su revelación, de quién es Dios y de qué es lo que quiere para mi vida, es que yo empiezo a torcer la realidad. ¿Te acuerdas que te dije que el que está bajo depresión tiende a inventar realidades? No me quieren, no me valoran, no me ayudan,
En lugar de criticarme, en lugar de ayudarme, me patearon. Imagínate a Jesucristo. ¿Quién mejor que Él pudo haber pensado así? Pero no pensó así. Pensó de acuerdo a la voluntad de su Padre. Estos me traicionaron, les di de comer, les multipliqué los panes. ¿Dónde están los benditos 3,000 que les di de comer cuando les dije que se recostaran y les multipliqué panes y peces? No me valoraron, no me entendieron, me rechazaron. Ahorita me tiran, ahora me escupen. Y nunca entendieron que ese era el proceso de salvación. Muchos de nosotros, aunque somos salvos, estamos en un proceso para apropiarnos firmemente de esa salvación. Y en lugar de mantenernos firmes, es que no me valoró, es que me tiró, es que me criticó, es que ya no me habló, es que me bloqueó, es que me rechazó, es que me quién sabe qué. Y tú sabes si ese era el proceso para sacarte de esa manera, esa manerita de pensar que tenemos. Que no importa que a tu lado caigan 1,000 y a tu diestra 10,000 y a ti no va a llegar. Eso, imagínate, es que este me tira, este otro. ¿Cuántos te gustan que sean? ¿10? ¿20? ¿Pero qué declara David? Aunque un ejército acampe contra mí. Un ejército, bendito. Un ejército. Y lloramos por 20 que se levantaron en contra nuestra. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cuál es la perspectiva que Dios quiere plantar en nuestras vidas? Imagínate el comparativo entre David y tu vida. Entre David y los que salen resentidos. No estamos ni en la estatura de David. ¿Cómo vamos a estar en la estatura de Jesucristo? Es impresionante. Por eso nos resentimos, nos dolimos, nos deprimimos, nos frustramos, nos dolimos. No estamos entendiendo nada. Le estamos dando lugar a esas opresiones demoníacas. Al día de hoy, he leído varios artículos médicos. Al día de hoy, no se ha determinado si la tristeza cancela la producción de serotonina o la falta de serotonina produce la tristeza. La serotonina es un líquido que se segrega en el cerebro. Es neurotransmisor, es decir, lleva señales a varios lados. Da señales de apetito, da señales de deseo sexual, da señales de alegría, da señales de gozo. Es la que manda las señales del cerebro. Cuando nosotros nos preocupamos demasiado, nos estresamos demasiado, el cerebro produce serotonina para cubrirte. Pero cuando te preocupas demasiado, es más la preocupación que la producción de serotonina. Llega un momento en que ya no se produce, no te alcanza. Por lo tanto, esos estímulos y esas señales que vienen del cerebro, que sabemos que Dios está en control de eso, ya no llegan a ti. Y ahí es en donde el enemigo ataca. Y todo por una idea que te afanó, que te preocupó, que te entristeció, que te deprimió, que te frustró. Y dejaste de producir. Ya para todo así. No, pero hijo, vente, vamos a cenar. No, pero como familia. No, pero ¿sabes qué es tan demoníaco? Que si se supone que no la estás produciendo, ¿por qué cuando llega alguien que te complace o te autocomplaces, ahí sí te alegras? Si se supone que tu cerebro ya dejó de producirla. Qué casualidad que con la familia, que es el modelo de Dios, no produces, pero llega el pecado, la tentación o el deleite y te gozas. ¿Sabes que eso es lo más satánico que hay? La bipolaridad que produce la opresión satánica. Si se supone que por el afán, la preocupación, la tristeza y la depresión no estás produciendo serotonina,
¿Por qué si la produces cuando te conviene? Pero yo sé que en mi cuerpo, pero yo sé que en mi cuerpo Dios está en control. Amén. Y vamos a leer Jonás, pero lo dejamos para la semana que entra. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que es tiempo de ser contristados por el Espíritu para salir de la opresión satánica, del afán, de la ansiedad, de la depresión. Cierra tus ojos. No estás solo. Quiero que entiendas algo. No estás solo. No eres rechazado. No es cierto que nadie te quiere. No es verdad que nadie te valora. Porque todo el mundo espiritual se movió para que Jesucristo viniera a morir por ti. Entonces no estás solo. Dios se va a encargar de ti, Dios se va a encargar de mí, Dios se va a encargar de tus circunstancias, de tu matrimonio, de tu familia, de tu trabajo. Dios se va a encargar de tu destino, Dios se va a encargar de tu cuerpo. Tú vas a sanar el día de hoy. El día de hoy toda enfermedad se va. Todo aquello que te ha atormentado en el nombre poderoso de Jesús se va. Todo aquello que se ha querido levantar en tus emociones se va. Tú tienes que confiar. Tienes que ver a Dios y sus promesas, pero tienes que confiar en Él. No solamente verlo a Él de lejos, porque va a debilitar tu fe. Una de las cosas y una de las maneras más rápidas de poder fortalecer tu fe es actuar conforme a ella. Si dices que lo amas, ámalo. Si dices que lo anhelas, anhélalo. Si dices que lo vas a buscar, búscalo. Ora, clama, levanta las manos. Hagamos las cosas que tenemos que hacer. Seamos congruentes con lo que hablamos. Yo creo que en este año que inicia, como dice la pastora, va a ser un año de cosecha. Los que han cosechado bien van a sembrar bien, van a recoger bien, perdón. Los que han sembrado bien van a recoger bien. Y los que han sembrado mal van a recoger juicio. Pero un juicio que puede servir para arrepentimiento. Así es que, ¿por qué no anhelas a Dios? ¿Por qué no anhelas de Él? ¿Por qué no dejas de ver las circunstancias y aprendes a verlo a Él para amarlo, para bendecirlo? Ámalo, ámalo, porque Él te amó primero. Bendícelo porque Él te ha bendecido desde antes de la fundación del mundo. Este es un buen día y un tiempo de oportunidad. Cada vez que la palabra es desatada, recuerda que es un tiempo de oportunidad. Es el mismo Señor declarando sobre ti para que te transformes en aquello que ha declarado. Este es un tiempo de oportunidad, no lo dejes pasar. Cierra tus ojos y vamos a adorar a Dios. Señor, toda carga la ponemos delante de tu presencia. Por nada estaremos afanosos, sabiendo que todas nuestras peticiones serán conocidas delante de ti, mi Rey. En el nombre de Jesús, todo derecho legal, toda autoridad y todo señorío dado a Satanás a través de mis ideas, de mis emociones, de mis palabras, de mis actos, en esta hora se cancelan en el nombre de Jesús. Permíteme ahora ser instrumento de bendición, de gozo, de milagros, de maravillas, de tu palabra, de tu voluntad, para manifestar tu gloria en esta tierra. Y en el nombre de Jesús, en este día, yo renuncio y yo cancelo todo anhelo, todo deseo, todo pensamiento que no venga de ti. En el nombre de Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo, el Hijo de Dios, vive en mí.